Hemos preparado una presentación que no incorpora por escrito todos los aspectos que yo voy a abordar. Digamos, creo que eso obedece básicamente a que son aspectos que son más una apreciación de nuestra compañía, digamos, en particular, y que podrían o no pasar a vida cuenta eh, la gran incertidumbre que hoy existe en el mercado internacional del carbono y específicamente en el mecanismo de flexibilidad correspondiente al mecanismo de desarrollo limpio. Primero contamos un poquito de nuestra empresa. Somos una empresa que tiene presencia en España, en Perú, en Chile, estamos en Ecuador también y en Mozambique. Tenemos como misión promover un planeta más viable para las futuras generaciones mediante la sustentabilidad energética y la mitigación del cambio climático. Nuestra visión del negocio es ser líderes en países emergentes, creando oportunidades rentables en proyectos energéticos y de reducción de gases de efecto invernadero, sobre la base de alianzas estratégicas y de un equipo de excelencia comprometido con la innovación, el emprendimiento y la satisfacción de nuestros clientes. Nuestras áreas de negocio son del mercado del carbono, eficiencia energética, energías renovables y negocios participados básicamente en temas de bonos de carbono y energías renovables. Tenemos proyectos claves como son en Chile que son participados, donde tenemos parte de la propiedad de los bonos. Tenemos un relleno sanitario en Santa Marta, que es un relleno sanitario que capta unas 250.000 toneladas años, ya va en eso. En Santiago tenemos otro proyecto participado que es Cementos Lima. Hay otros proyectos que hemos hecho en Ecuador, que es Río Calope. En Mozambique estamos desarrollando proyectos para la electricidad de Mozambique. También tenemos proyectos muy interesantes en el mercado voluntario. Voy a pasar rápido esto. Y tenemos ahora le estamos desarrollando al Banco Interamericano de Desarrollo todos los proyectos de MDL que ellos tienen en su cartera de sus clientes en toda América Latina. Bueno, vamos a lo que nos compete, que es el mercado internacional de carbono. ¿Ya? Como lo ha señalado Fernando, el protocolo de Kioto se comprometió en el año 95 a reducir todos los países que formaban parte de este, que tenían intenciones de formar parte del protocolo de Kioto, se comprometieron a reducir sus emisiones de CO2 un 5,2% respecto de las emisiones del año 90. Una forma de poder hacer esto es a través de lo que se definió en el protocolo, que eran los mecanismos de flexibilidad. ¿Ya? Entonces los mecanismos de flexibilidad básicamente están establecidos en el protocolo de Kioto digamos, en el artículo 17, donde definen el comercio internacional de emisiones, ¿no? Que permite la compra-venta de emisiones entre los países incluidos en el anexo 1 de la Conferencia Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático para el cumplimiento de sus compromisos. ¿De acuerdo a esto? O sea, este mecanismo de flexibilidad, el comercio internacional de emisiones, funciona entre países desarrollados. La implementación conjunta, definida en el artículo 6, permite a los países de anexo 1 contabilizar sus reducciones de emisiones que se generen de la inversión de proyectos en otros países del anexo 1. Básicamente, este mecanismo de implementación conjunta está orientado a las economías en transición en Europa del Este, básicamente, y los países desarrollados. Y finalmente, lo que nos compete a nosotros, y digo a nosotros porque son los países en desarrollo, es el mecanismo de desarrollo limpio, establecido en el artículo 12 del protocolo de Kioto, que permite que proyectos de reducción de emisiones en países no anexo 1, es decir, nuestros países, puedan vender sus reducciones a países anexo 1, ayudando a estos a cumplir sus metas de reducción de emisiones. Nos vamos a la próxima diapositiva. Y cuáles son las condiciones de aplicabilidad que deben tener los proyectos para poder comercializar sus emisiones y
aprobarlas en el seno de Naciones Unidas. Primero, tiene que ser una participación voluntaria. El proyecto no es resultado de un plan para cumplir exigencias legales, es decir, tiene que ser un proyecto voluntario. Si el gobierno de un determinado país nuestro establece metas de reducción, pues ya eso no es voluntario. Ahí hay un mandamiento, hay un mecanismo legal que lo obliga y por lo tanto no puede aplicar o no puede postular. Segundo, los beneficios deben ser reales, medibles y de largo plazo. Si bien muchos proyectos pueden reducir gases de efecto invernadero, las reducciones de los proyectos MDL deben ser factibles de ser medidas para poder ser monitoreadas y verificadas. Además deben ser de largo plazo para que su contribución ambiental sea significativa, ¿ya? Esto es un elemento esencial, pero está claramente, digamos, su expresión práctica se da en los propios proyectos en la medida que las metodologías de monitoreo y verificación que deben cumplir cada uno de los proyectos que pretenden calificar al mecanismo de desarrollo limpio tienen que ser cumplidas, tienen que ser monitoreadas. Si no hay un monitoreo claro y específico, no es posible acreditar esas reducciones. Sin monitoreo no hay reducción. A pesar de que, digamos, se pueda claramente establecer que habrían esas reducciones, si no se miden y si después esas medidas no son verificadas por un auditor independiente, no tenemos reducciones. Esto es muy claro. Todos hasta vemos los proyectos MDL como que terminan cuando se registran, pero después verificar esas reducciones es bastante complejo también. Y además, las condiciones de aplicabilidad establecen que los proyectos deben contribuir al desarrollo sustentable del país. Esta contribución se certifica formalmente por la autoridad nacional designada del MDL de cada país. En el caso de Chile y Perú son los ministerios del ambiente. En la mayor parte de los países las autoridades nacionales designadas son las mismas entidades que se encargan de ver toda la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Y usualmente se considera que un proyecto contribuye al desarrollo sustentable del país cuando ya han sido aprobados sus estudios de impacto ambiental, porque se entiende que cuando una empresa o un proyecto en particular cumple las exigencias ambientales y para ello presenta un estudio o una declaración de impacto ambiental, ya está contribuyendo al desarrollo sustentable del país. Vamos a la próxima. Otra condición de aplicabilidad es que tiene el proyecto que ser adicional, es decir, reducir emisiones consideradas adicionales a las que se producirían en ausencia de la actividad del proyecto. Existen procedimientos formales para evaluar la adicionalidad de un proyecto. Acá se ha avanzado bastante, aunque aún hasta ahora este tema de la adicionalidad es un tema de los más complejos para que los proyectos puedan calificar y ser registrados como proyectos que puedan vender sus reducciones certificadas. Y esto básicamente tiene que ver con que las reducciones producto del proyecto que se instale contribuyan a que el mismo se materialice, o sea, contribuyan a que sea rentable, ¿de acuerdo? Reducir gases de efecto invernadero indicado en el protocolo de Kioto, que son básicamente el CO2, el metano, el óxido de nitrógeno, los hidroclorofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, disculpe, el SF6. Finalmente, para poder aplicar estos proyectos deben haber ratificado el protocolo de Kioto y debe existir una autoridad nacional designada. Si alguno de los criterios no es cumplido, el proyecto no podrá acceder a los beneficios del mecanismo de desarrollo limpio.
Vamos acá a lo que es el ciclo de proyecto del protocolo de Kioto. Yo sé que probablemente veo acá la gente que está participando. Hay muchos que son gente que debe conocer esto, que ya lo han visto en reiteradas oportunidades, y otros no, pero lo importante es que vamos a ver cómo lo podemos abordar y desde aquí yo quiero comenzar a presentar, tal vez un poquito más adelante, lo que nosotros estamos viendo como procesos de incertidumbre. El ciclo de proyecto, es decir, cualquier proyecto que quiera, muchos proyectos reducen emisiones de CO2, ¿ya? Eso es, tienen reducciones, pero no todas esas reducciones se pueden transformar en bonos de carbono. Para que se puedan transformar en bonos de carbono, deben enfrentar este ciclo de proyecto. ¿Ya? Entonces vamos a unir cualquier proyecto que reduzca emisiones, yo que sé, una sustitución de combustibles, un proyecto, una central hidroeléctrica, un proyecto de un relleno sanitario, en fin, tiene que iniciar el procedimiento para calificar esas reducciones elaborando lo que se llama un Project Design Document o un documento de proyecto en español, que básicamente es un estudio que incluye, primero tiene que seguir una metodología previamente aprobada por Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Donde se establece cuál es el tipo de proyecto, tiene que definir cuál es la línea base de emisiones que existiría en ausencia del proyecto que nosotros queremos calificar. Después ese mismo proyecto, teniendo esa línea base claramente definida, va a cuantificar las reducciones de emisiones que implicaría el que ese proyecto se materialice. Entonces van todos unos aspectos técnicos incluidos en el proyecto que son línea base, reducciones del proyecto, el monitoreo, cómo se va a hacer el monitoreo y cómo va a ser la verificación. ¿Ya? Adicionalmente, una vez que esto, ahora, ¿no?, en los procedimientos se establece que una vez que está desarrollado este PDD, se tiene que presentar a la autoridad nacional designada y por lo tanto obtener una carta de endoso o la aprobación de la autoridad nacional designada. Y cumpliendo eso, el proyecto puede, digamos, optar a validación, o sea, en el procedimiento, cuando ya está el documento terminado, se contrata un auditor autorizado por Naciones Unidas quien hace la validación de este proyecto, hace una auditoría al proyecto y va a revisar, va a ver que se cumplan todas las condiciones exigidas por Naciones Unidas. En la práctica, estas empresas auditoras que son certificadas por Naciones Unidas representan a Naciones Unidas para revisar los proyectos. Y una vez que el proyecto es validado por esta empresa auditora, denominada en la jerga del protocolo de Kioto, la empresa, bueno, se me ha olvidado pero son empresas validadoras, digamos que auditoras, disculpen, entidad operacional designada, así se llaman, EOD, entidad operacional designada. Entonces, estas EODs son los auditores que finalmente validan el proyecto y una vez que lo han validado, lo presentan al registro en Naciones Unidas, lo presentan a la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio para que se registre. Ya una vez presentado a registro y que el proyecto cumple los procedimientos establecidos para Naciones Unidas para que el mismo sea registrado, el proyecto tiene, una vez registrado, es recién cuando puede y está autorizado por Naciones Unidas para que pueda vender sus certificados, producto de esas reducciones. Y finalmente el ciclo de proyecto establece que se tiene que realizar una verificación y certificación de dichas reducciones. Hasta el día de hoy existe, digamos, una demandante por parte de estos certificados, ¿ya?
tanto en Europa como en Japón, donde estos compradores potenciales están dispuestos a comprar proyectos desde las fases más tempranas, ¿ya? Cabe señalar que esto ha cambiado un poquito. Si ustedes ven acá, ya había compradores, y digo que había porque algo ha cambiado el mercado, porque ya nos estamos aproximando al año 2012, ¿ya? Que estaban dispuestos a comprar certificados cuando recién el proyecto comenzaba a elaborarse entre 4 y 6 euros. Una vez que el proyecto ya había sido validado, estaban dispuestos a pagar de 6 a 8 euros. Una vez registrados, estaban dispuestos a pagar de 10 a 12 euros. Bueno, y por los certificados, estaban dispuestos a pagar de 12 a 15 euros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? En primer lugar, es importante señalar que los principales demandantes de los bonos de carbono son, por un lado, las empresas japonesas y el gobierno japonés, que si bien es cierto, hasta el día de hoy no ha establecido una ley que obligue a las empresas japonesas a reducir sus emisiones de CO2, han establecido un mercado voluntario que en la práctica funciona como si fuera obligatorio. Y al día de hoy, la mayor parte de las empresas japonesas han compensado sus reducciones, que se las ha sugerido la autoridad reguladora japonesa, con bonos de carbono con CER provenientes del MDL, y en buena medida ya casi todas han comprado una buena parte de lo que necesitan para cumplir sus compromisos hasta el año 2012. ¿Ya? Otro importante comprador es la Unión Europea. ¿En virtud de qué? ¿O por qué la Unión Europea compra? Básicamente porque la Unión Europea ha establecido una ley interna, estableció un esquema de reducción que es el European Trade Scheme, que es una ley que es obligatoria para todos los países que componen la Unión Europea, que básicamente es la denominada Cap and Trade, y que esta ley se aplica a cada uno de los Estados miembros. Básicamente esta ley lo que hace es que transfiere las obligaciones que tienen los Estados europeos, las obligaciones a las que se comprometieron en el protocolo de Kioto, transfiere estas obligaciones a sus empresas privadas, aunque también han definido obligaciones en sus sectores difusos, que básicamente son denominados de sectores difusos el sector transporte en Europa, y además el sector residencial y comercial, ya que también es un sector difuso, en cuyo caso esos sectores, el transporte y los sectores difusos, los gobiernos europeos son los encargados de comprar las reducciones para cumplir con sus obligaciones. Entonces, en virtud de esta ley, lo que hace esta ley le atribuye permisos a cada una de las empresas que componen el tejido industrial europeo, y también al sector eléctrico, que es el principal emisor de CO2. Por lo tanto, la ley denominada el European Trade Scheme lo que hace es ponerles topes de emisiones a cada una de las empresas que componen el tejido industrial europeo, y topes que son inferiores a sus emisiones históricas. De esta forma establecen una escasez en el mercado. Y en virtud de otra ley, denominada la Lincoln Directive, le permiten a estas empresas que para cumplir sus compromisos ellos pueden comprar reducciones certificadas o CERs provenientes del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que en el caso del sector industrial europeo ellos pueden utilizar hasta el 8% para cumplir sus compromisos, hasta el 8% de sus reducciones con CERs, y el resto lo tienen que hacer con permisos europeos denominados los EUAs, European Unit Allowance. Y en el caso del sector eléctrico europeo, esto varía de país a país, ¿no? Europeo, pueden reducir
pueden utilizar SER para cumplir el 42% de sus reducciones, lo que en el caso del sector eléctrico es bastante significativo, lo que ha dado lugar a que las empresas eléctricas europeas se han vuelto en grandes demandantes de SERs, ¿de acuerdo? Entonces, como resumen, la razón por la cual hay demanda en Europa obedece a esta ley, la Linking Directive, que le permite a las empresas europeas utilizar SER para cumplir sus reducciones obligatorias que se le han establecido en virtud del European Trade Scheme. ¿Ya? Entonces, conforme vamos acercándonos al 2012, que está a 2 años ahora, ¿ya? Comienza a pasar el siguiente fenómeno, que cada vez más las empresas están más interesadas en comprar certificados en el mercado spot que ya estén emitidos, o por lo menos tienen que tener la absoluta certeza de que si van a comprar un proyecto al inicio, donde aparecen acá de 4 a 6 euros, ese proyecto se va a registrar antes de 2012, porque hasta ahora ninguna empresa está comprando reducciones que pasen, o sea, de proyectos que sean que se registren después del 2012. Lo que hay es certidumbre jurídica para comprar reducciones de emisiones certificadas en Europa después del año 2012, solamente de aquellos proyectos que han sido registrados antes del 2012. Por ejemplo, ahora mismo este ciclo de proyectos lo tienen que cumplir todas las empresas que quieran vender bonos antes de que el proyecto esté construido. Si nosotros comenzamos a hacer un ciclo de proyecto de una central hidroeléctrica ahora, por ejemplo, y sabemos que esa central hidroeléctrica va a comenzar a operar recién en el 2014, sí lo podemos hacer, pero teniendo la certeza que vamos a registrar este proyecto antes del 2012. Si bien es cierto, esa central hidroeléctrica va a comenzar a generar bonos a partir del año 2014, esos certificados sí se van a poder comercializar en el mercado europeo por un tema de seguridad jurídica, ¿ya? Porque así lo establece la ley, y por lo tanto podrán ser usados esos certificados en el 2015, 2016, 2017. Pero no hay certidumbre jurídica todavía de aquellos proyectos que se han registrado después del 2012, porque no sabemos qué es lo que pasa con el protocolo de Kioto después del 2012. Bueno, aquí abordamos los costos de transacción asociados a estos proyectos. Por ejemplo, cuánto cuesta elaborar un PDD, un diseño del proyecto MDL. Un proyecto de gran escala puede estar entre $20.000 y $40.000, uno de pequeña escala $20.000. La aprobación nacional, dice, el costo puede ser nulo, dependiendo del país. En Chile no existe costo, en Perú tampoco, pero hay otros países donde sí. La validación, es decir, lo que le tenemos que pagar a los auditores de un proyecto de gran escala, va de $13.000 a $35.000, o de $15.000 a $50.000, dependiendo de quién lo haga. De pequeña escala va hasta los $9.000. El registro también hay que pagar $0,10 por las primeras 15.000 toneladas y 0,20 a partir de 15.000 toneladas. Por verificación y certificación también se paga en gran escala y pequeña escala. El monitoreo sale 0,05 dólares o de 0,05 al 5% del valor del proyecto. Esa es una cosa que dicen que cuesta una verificación, o lo que nos cobran los auditores directamente, que van desde los $3.000 a los $15.000 por visita. Adicionalmente existe un cargo que, digamos, cobra Naciones Unidas para el Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas, que equivale al 2% de los SER generados originalmente. Bueno, y la certificación y emisión de SER, de haber solicitado el trabajo de un broker especialista o un trabajo a riesgo del proyecto MDL, debe pagarse la comisión por venta del SER o registro del proyecto. El porcentaje pactado se da entre las partes. Vamos a ver acá algunos temas que tienen que ver básicamente con el tema comercialización, que ya hice unas reflexiones previas, el SER como commodity.
En general, los bonos de carbono son tratados por los mercados como commodities, lo que quiere decir que su valor tiene mayor relación con el derecho del propietario a comerciar con ellos que con el derecho a usarlos. Al ser un mercado relativamente nuevo, los operadores aprenden haciendo, digamos, rescatando y tomando nota sobre la marcha de aquellos factores externos que pueden influir en sus cotizaciones. Ahora bien, digamos, a raíz de nuestra experiencia en España, hemos detectado que el tratamiento desde el punto de vista económico de los seres es un tanto distinto en nuestros países como Perú, Chile, Brasil, Ecuador y en España. Generalmente acá la interpretación es como si fuera un commodity, pero en Europa, en los países donde los compran, lo asemejan a un título valor. Normalmente es más parecido a una acción, a un bono, digamos, y eso tiene implicancias tributarias, como diríamos en nuestros países, o fiscales, como dirían en España. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, sobre este tratamiento hay que ser muy cuidadoso. De hecho, hay temas específicos donde solo se trata el tema tributario, porque respecto a este tema todavía hay grandes incertidumbres. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que influyen en la formación del precio de los CERS? ¿Ya? Si bien es cierto, ustedes vieron en el ciclo de proyecto que había un precio creciente y que llegaba hasta entre los 2 y los 15 euros cuando ya teníamos el SER en nuestra mano, porque eso se negocia en el mercado spot. Lo que vamos a decir, cuáles son los factores que influyen en la formación del precio de los SER en el mercado spot. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que dan origen a que bajen o que suban? ¿Cuáles son las causas que dan origen a esta volatilidad? De manera general, podemos decir que el SER está íntimamente relacionado a los desempeños globales de las economías, crisis o bonanza. De la misma manera, el análisis histórico de las plazas de negociación reporta directa relación entre otros commodities, gas natural y petróleo. Es decir, los SER están muy relacionados con los precios del gas natural o con la evolución de los precios del gas natural y del petróleo. Ahora bien, ¿cuáles son las causas cuál es el mecanismo de formación de precios? En primer lugar, la crisis económica. La crisis económica mundial, particularmente en Estados Unidos primero y en Europa ahora, ha contagiado y ha provocado el siguiente fenómeno. Con la crisis mundial en Europa y en Estados Unidos, y en particular en Europa, que es la que nos interesa porque es la que nos está comprando los CERS, han bajado los precios, ¿de acuerdo? O sea, han bajado ha bajado el consumo de la energía, no los precios, disculpen, me he equivocado, ha bajado el consumo energético producto de la crisis, ¿de acuerdo? Al bajar el consumo energético producto de la crisis, las empresas que están sujetas al régimen de permisos de emisión, lo que han pasado, han, digamos, reducido sus emisiones de CO2 porque están consumiendo menos energía y por lo tanto han quedado con excedentes de permisos. De modo que la crisis ha provocado una excedencia de permisos y por lo tanto una sobreoferta de permisos europeos para ser comercializados en las bolsas de carbono. Al haber una sobreoferta de permisos europeos, han bajado los precios tanto de los permisos europeos como de los CER, porque están íntimamente ligados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera razón de la baja que se ha producido a raíz de la crisis tiene que ver con la crisis misma, digamos, ¿no? Con la crisis económica. Recordemos que en el año 2008, cuando estaba la economía mundial en pleno auge, 2007 con mayor fuerza, digámoslo, los CER llegaron a costar en el mercado de spot 23 euros, ¿no? Hoy día estos precios están en torno a los 11 euros. De modo que esto se debe a la crisis. Ha disminuido el consumo energético, por lo tanto hay excedentes de permisos y de CER. Otra cosa es digamos, el sector eléctrico europeo, ¿ya? Está muy sujeto digamos, a los vaivenes
de la climatología para la generación eléctrica. Me explico. En un escenario de alta pluviometría europea, las centrales hidroeléctricas comienzan a ser despachadas o comienzan a funcionar, lo cual significa en el fondo que dejan de funcionar las centrales térmicas, sea a gas o carbón europeas. A mayores velocidades de viento hay mayor generación eólica en Europa. A mayor hidrología hay mayor electricidad de origen hídrico en Europa. Al haber mayor electricidad de origen hídrico y eólico y solar en Europa, se dejan de funcionar las centrales a carbón y a gas. Por lo tanto, estas centrales emiten menos y eso hace que haya mayor, digamos, demanda por permisos, porque lo que pasa simplemente es que hay menores emisiones de CO2 y por lo tanto hay excedentes de bonos. Por el contrario, si tenemos un régimen de poco viento, tenemos sequía en Europa, comienzan a ser despachadas, así se denomina en el lenguaje eléctrico, las centrales térmicas, las centrales a carbón, comienzan a emitir más CO2 y entonces los propietarios de estas centrales van a tener que salir al mercado a comprar. Por lo tanto, eso aumenta el precio. Vean ustedes que este es un mercado regresivo, porque en la medida que se instalen más plantas hídricas y más plantas eólicas, solares, de biomasa en Europa, van a tener menores necesidades de comprar permisos. Entonces, ese es un tema que eso es así como funciona el mercado, ¿no? Para eso se establecen los permisos, para incentivar a que las empresas generen con energías renovables, ¿no? Un precio de petróleo al alza también es otro factor que lleva a incrementar los precios de los SER. ¿Por qué? Porque cuando sube el petróleo, sube el gas natural, usado para generar electricidad, con lo cual los generadores térmicos empiezan a quemar carbón. Miren qué curioso. Un generador térmico tiene centrales a gas de ciclo combinado y tiene centrales a carbón, pero cuando el petróleo sube, sube el gas y puede llegar un momento en el cual el generador que tiene centrales a gas natural y que tiene centrales a carbón va a decir, a ver, ¿qué me conviene más? Quemar con carbón y salir a comprar los permisos de emisión que me permitan utilizar el carbón o generar con gas. Hacen la cuenta y les sale más caro generar con gas natural que emite menos CO2 que generar con carbón y comprar permiso. Por lo tanto, cuando sube el petróleo, sube el gas y si el gas está muy caro se comienza a generar con carbón y eso aumenta la demanda por permisos. Esos son algunos de los factores, hay otros, ¿ya? Acá tenemos cómo varía el precio del SER a lo largo del tiempo, que es un poco como yo le mostraba en el ciclo de proyecto, que la voy a pasar rápido, pero básicamente es como cuánto cuesta, comienza a incrementarse conforme se desarrolla el PDD, después se valida, después se registra, etcétera. Acá doy una gráfica de cómo ha sido la volatilidad de este commodity o de este título valor en los últimos años, desde el 2009, el 2008. Ya, esto no me falta poner el 2010, pero vean ustedes cómo ha sido, ¿no? Muy, muy grande su variabilidad. Bueno, acá estamos un poquitito más profundizando el tema de la demanda de los bonos de carbono. Como les contaba, proviene de entidades públicas y privadas de las partes de los países desarrollados para que cumplan sus compromisos de reducción. Los proyectos pueden ser bilaterales, multilaterales, unilaterales. Entonces, los compradores de SER pueden ser, disculpen, los compradores de SER pueden ser gobierno, fondos internacionales y empresas del sector privado. ¿Ya? Bueno, acá paso un poco algunos proyectos específicos. La verdad es que no me quiero focalizar tanto, tal vez en las preguntas podríamos verlo con mayor detención respecto de algunos proyectos específicos. Yo diría que esto es la presentación,
pero me gustaría terminar el tema haciendo una reflexión, para que entremos ahora a la discusión, de lo que está pasando actualmente. Bueno, en primer lugar, el mercado en general, la industria de los bonos de carbono, la industria que ha estado muy ligada al tema de los mecanismos de desarrollo limpio, ha tenido, ha enfrentado problemas, disculpen, ha enfrentado problemas por la incertidumbre a la que se han visto sometidos los proyectos, ¿ya? Entonces, estos problemas básicamente se han reflejado en una retracción por el lado de los compradores, sobre todo en sus perspectivas después del año 2012, y esto ha afectado enormemente a la industria. Hoy vemos que compañías que actuaban fuertemente, no voy a decir los nombres, digamos, han tenido que achicarse y muchas de ellas han desaparecido del mercado, porque el negocio originalmente se concibió de la siguiente forma. Había muchas compañías que actuaban y venían a comprar bonos a nuestros países, las compraban con contratos de largo plazo, denominados ERPAs, Emission Reduction Purchase Agreements, y iban después a venderlas en el mercado secundario, es decir, en Europa o en Japón, pero lo principal o la principal condición que deben cumplir o que deben tener los CERS para los compradores es el delivery en una fecha determinada, porque ellos tienen obligaciones. Entonces para los compradores finales era muy importante que se les respetara la fecha en que ellos iban a tener ese certificado en su mano. Entonces, uno de los mayores problemas que ha enfrentado el mercado son los atrasos, los permanentes atrasos a los que nos vemos enfrentados los desarrolladores, y aquí he puesto de nuevo el ciclo. Generalmente las compañías, como funcionaban, es que suponían, todos los actores que partimos en este negocio en el año 2006, 2007, suponíamos que íbamos a sacar la aprobación en un año de estos proyectos. Pero esto se ha hecho, es un proceso burocrático que presenta enormes dificultades y se demora en torno de 2 años, si no más. Pero no solo eso, sino que después que el proyecto, me estoy refiriendo solamente al registro, pero después que el proyecto ha sido registrado, después en lo que es la verificación, el monitoreo, también a veces se demora 1 año. Entonces los ingresos se atrasan enormemente. Por lo tanto, aquellas empresas que apostaron a comprar acá y se comprometieron con fechas de entrega, tuvieron enormes problemas, porque al final tuvieron que salir a comprar CERS al mercado spot, quizá a precios más caros para poder cumplir sus compromisos. Entonces, ese es un primer problema, los plazos. Es muy difícil cumplir, o sea, es un proceso burocrático que enfrenta enormes dificultades. Segundo problema, la incertidumbre. La incertidumbre de qué va a pasar después del año 2012. No hay claridad. Hay una directiva europea que incluso señala que después del 2012, o los proyectos que sean registrados después del 2012, podrían, en Europa, esta es la directiva 9, o en el artículo 9 de una directiva europea, los proyectos de América Latina podrían no ser permitidos para vender todos aquellos proyectos registrados después del 2012. Solamente serán permitidos aquellos países que sean muy pobres, que en el caso de América Latina solo calificaría Haití. Entonces, y también calificaría a los países africanos. Lo que quiero decir que esa directiva es interpretable, no está muy clara,
Pero lo cierto es que por parte de Europa en particular, que se ha visto enormemente afectada en las negociaciones de Copenhague, porque sus tesis y su esfuerzo notable, por cierto, que había hecho en que se estableciera una economía baja en carbono, no fue, digamos, una tesis aceptada o aprobada, básicamente por la posición de Estados Unidos y de China y de Rusia y de Brasil, de Sudáfrica, México. Por lo tanto, digamos, esto ha provocado que las tesis o la postura de la Unión Europea en torno a hacer una economía baja en carbono se ha visto debilitada. Y todo, y en particular la Unión Europea, están esperando a ver qué pasa con Estados Unidos. El gran tema acá es cuál va a ser la postura de Estados Unidos, no ya respecto del protocolo de Kioto, porque hasta el año 2012 ni siquiera no tenemos nada de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Y de ahí la importancia. Está intentando aprobar una ley nacional similar a la de la Unión Europea. Quiere establecer también una ley de cap and trade y está en trámite parlamentario. Ya fue aprobada una ley de energía y cambio climático en el Parlamento norteamericano, la ley Warfman, no me acuerdo el otro nombre. El proceso legislativo en Estados Unidos obliga a que tiene que el Senado norteamericano aprobar una ley, digamos, la Cámara de Diputados norteamericana aprobar otra ley. Ya la aprobó la Cámara de Diputados, ahora está a punto, se está discutiendo, está en plena discusión la ley en el Senado. Una vez que salen estas dos leyes, se forma una comisión mixta y forman una y de ahí va a la Casa Blanca. Entonces está en pleno trámite parlamentario. Creo que lo que está este enorme problema que han tenido de contaminación por petróleo en el Golfo de México, en las aguas profundas del Golfo de México, está haciendo tomar conciencia y está, creo yo, que la administración de Obama lo está, digamos, utilizando muy bien este desastre ecológico para mostrarle a los norteamericanos que son prácticamente una economía viciada en el petróleo, y está promoviendo la administración de Obama esta ley de energías renovables, de eficiencia energética y de una ley de cambio climático para poder cambiar y la dependencia por un lado que tiene Estados Unidos del petróleo y por otro lado disminuir sus emisiones de CO2. Si esta ley sale en Estados Unidos, ciertamente Estados Unidos podrá comprometerse a objetivos en el protocolo de Kioto que surja o lo como se llame después del 2012. Pero para comprometerse a algo, Estados Unidos necesita una ley nacional. Entonces esto ha generado una gran incertidumbre hacia dónde vamos a ir, ¿de acuerdo? Entonces, el trámite parlamentario norteamericano ha sido fundamental. En función de eso, vamos a ver qué postura va a adoptar la Unión Europea y Japón. Yo dejaría mi presentación hasta acá. Han sido, Fernando me señaló, 45 minutos. Y entonces ahora, Fernando, digamos, pasemos a las preguntas. Muchas gracias. Sí, muy bien, Jaime, muchas gracias. Si deseas, bueno, podemos pasar a las preguntas y tal vez a través de las preguntas podamos seguir profundizando en algunos aspectos. Gracias por ajustarte también al tiempo. Indico a la audiencia que también estaba previsto hablar del mercado voluntario. No obstante, dado lo amplio de los temas, pues bueno, nos hemos centrado hoy en esta primera parte y más adelante anunciaremos el segundo webinar dedicado al mercado voluntario. Así que, bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ir enviando a la pantalla principal eh, algunas de las que han ido llegando y Jaime, puedes mantener tu micrófono conectado en posición abierto para ir. Perfecto. Ahí tienes una primera pregunta.
Sí, ¿cuál es la entidad designada para el Perú? Es el MINAM, el Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es la AND en México? Es la SERMANAM, Secretaría del Medio Ambiente. SERMANAT creo que se llama, sí. Jorge Torres dice, ¿dónde se obtienen los términos de referencia para la formulación de los PDDs? En la página web de la UNFCCC, la United Nations Framework Climate Change Convention. Ahí están todas las metodologías. Jorge Balaguera, ¿existe un valor mínimo en toneladas de CO2 de proyectos para que sea validado por el organismo internacional? En estricto rigor, no. Pero los costos de transacción a los que hice referencia hacen que proyectos de 10.000 toneladas o de 5.000 toneladas lo hacen prácticamente inviable, porque solamente los costos de transacción representan costos superiores a eso. Dice Juan Carlos Russo, un proyecto inscrito previo al 2012, pero cuya puesta en operación se presenta para el 2013, ¿no goza de seguridad jurídica para la comercialización de los SER? Sí goza, eso es lo que dije. O sea, si el proyecto inscrito, ojo, registrado por Naciones Unidas antes del 2012, sí puede vender sus reducciones después del 2012. Eso es así, ¿ya? Y por otro lado, ciertamente en la Unión Europea va a haber demanda por estos certificados después del 2012, porque la Unión Europea, conforme a la actual directiva, ellos tienen por mandato que reducir sus emisiones, tiene una ley hasta el año 2020. Después, libélula. ¿Pueden explicar un poco cómo funciona el rescate de los bonos? ¿Existe maduración de los... A ver, no sé si... Un momento. Aquí está. De nuevo, repito la pregunta de libélula. ¿Pueden explicar un poco cómo funciona el rescate de los bonos? ¿Existe maduración de los mismos? No me queda muy clara la pregunta de cómo funciona el rescate de los bonos. Supongo... a ver, los bonos, si hablamos de maduración, a ver, por un lado, los bonos, una vez que son emitidos, siguiendo todo el ciclo de proyecto, vamos a ver, habiendo sido registrado, después es emitido, ese CERS tiene un comportamiento, un título valor. Si uno quiere, lo guarda o no lo guarda. Tienen lo que se denomina en el lenguaje de Naciones Unidas banking. Por ejemplo, si yo estimo que mis certificados ahora están, o quien quiera que sea, está muy barato, yo puedo guardarlo y después venderlo. Esa es la intención del propio regulador cuando se formó este mercado. Es decir, acá una persona natural puede comprar CERS y guardarlos, y si estima adecuado, venderlos después. Esto es una bolsa. Hay, digamos, gente que compra y que vende. No sé si a eso se está refiriendo libélula. La próxima, Fernando. A ver, dice, muchas gracias. Dice Guillermo, dice, ¿habrá manera de reducir los tiempos entre el PDD y la emisión de CERS? Mira, esta pregunta es muy buena. Bueno, no perdí el nombre, pero una de las cosas que a nuestro juicio ha afectado enormemente el mercado del carbono son los tiempos, ¿ya? Nosotros creemos que si este aspecto, como es tanto los desarrolladores como nosotros que estamos metidos en el mercado, no se mejora, el sistema francamente va a enfrentar, podría haberse enfrentado a un desprestigio e incluso a lo mejor prevalecer otros estándares. Estados Unidos está desarrollando sus propios estándares. La EPA está desarrollando sus propios estándares de aprobación. De modo que si esto se torna demasiado burocrático, se podría desprestigiar y que comenzaran a prevalecer otros criterios u otros estándares de aprobación que no estén en el seno de Naciones Unidas. Por lo tanto,
No sé si a Guillermo le respondo, no sé si habrá una forma de reducir los tiempos. Ojalá que Naciones Unidas lo consiga y todo el sistema, también las entidades operacionales, los auditores, porque los auditores están enfrentados a una sobrecarga de trabajo y se están demorando muchísimo también en responder. Pero ese es el principal problema de ahora mismo del sistema y del mecanismo de desarrollo limpio en particular. El tiempo que se demoran en aprobar los proyectos para registrarlos y después también para sacar las verificaciones. Otra pregunta de Marcelo Alexander. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cuáles son las perspectivas para el mercado del carbono y el futuro para los CER para un post-2012, visto que el EU ETS todavía no se manifestó sobre aceptación de estos bonos en su periodo 2013-2020? Marcelo, mira, digamos, el EU, la Unión Europea, la directiva de la Unión Europea, digamos, respecto de la Linking Directive, ¿no? que sí establece que se pueden usar los CERS que han sido registrados hasta el 2012, correcto. Tú estás preguntando para los CERS para un post-2012. Ojo, para ser súper preciso, para no crear confusiones. Primero, es posible usar CERS en la Unión Europea de proyectos que fueron registrados antes del 2012. Eso, por un tema de certidumbre jurídica, sí es posible. Lo que no existe certeza es qué va a pasar con los proyectos que han sido registrados después del 2012. Y esto tiene que ver que con el sistema, el EU, el European, o sea, el European Trade Scheme, es el esquema europeo de intercambio de emisiones, está diseñado hasta el año 2020. Es decir, en Europa tenemos mercado hasta el año 2020. Y la Linking Directiva, que le permite a las empresas europeas utilizar los bonos o utilizar los CERS, también permite utilizar CERS de proyectos que fueron registrados con anterioridad. No existe ninguna certeza de que los proyectos registrados después del 2012, por lo menos de América Latina, vayan a ser utilizados. Es más, existen diversas interpretaciones de una directiva europea que señala en algunos casos, por lo menos en mi interpretación, que los países de América Latina que registren proyectos después del año 2012 no van a poder comercializarlos. ¿Ah? Pero esto es una herramienta de negociación de la Unión Europea. Es una herramienta de negociación. Creemos que si Estados Unidos y principalmente China, ¿ah? Principalmente China, no cambian su postura, podrían prevalecer estas opiniones de la Unión Europea. ¿Ya? Evelyn, ¿cómo están los procesos de MDL para proyectos de reforestación en el Perú? A ver, para tu información, Evelyn, de todos los proyectos, solo actualmente en el seno del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas hay 15 proyectos registrados en el ámbito forestal y una cantidad y ningún bono hasta ahora emitido, ningún proceso de verificación en el sector forestal se ha dado. Por lo tanto, los procesos de MDL en el tema de reforestación están fatal. Muy poco, muy poco. Creemos que el tema de la reforestación o del tema forestal se está posicionando muy fuertemente en Estados Unidos. Estamos viendo que hay compradores de temas de proyectos forestales por bonos de carbono en Estados Unidos. Vemos que las metodologías en el campo forestal en Estados Unidos le dan mucha importancia, pero en el MDL no ha pasado nada. La siguiente. Dice, a ver, Silverio Sea, la iniciativa Yasuni Chipingo, Tamocha, Tipún, busca dejar de explorar priorizando los valores sociales y ambientales, una importante reserva petrolera en una zona de alta biodiversidad de la Amazonia de la República del Ecuador con el fin de evitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. ¿Dentro de qué condiciones de aplicabilidad está considerado? Muy buena pregunta. Esta es una iniciativa notable. Una iniciativa ecuatoriana impulsada por el gobierno
del presidente Correa, que ha conseguido unos resultados notables. Básicamente consiste la iniciativa en que hay reservas petrolíferas en la selva ecuatoriana que el gobierno ha decidido no explotarla desde que se les pague por bonos de carbono para que no la exploten. Y han conseguido un resultado notable, se formó una comisión especial para ello, eh, llegaron a resultados y hubo oferta concreta de gobiernos europeos. Sin embargo, ante esta oferta concreta, que fue aceptada por la comisión formada por el gobierno ecuatoriano, ante las ofertas concretas que recibieron, se opuso al final el presidente Correa, y entiendo que ahora está siendo renegociada nuevamente. A mi entender, primero, esto no siguió ninguna metodología aprobada, fue una negociación, digamos, una idea iniciada por el gobierno ecuatoriano, básicamente pues, yo creo que por organismos, digamos, de gobierno o que venían, que tenían esto como una idea muy potente, e infelizmente hasta ahora no ha llegado, pero no hay ninguna metodología. Sin embargo, surgieron países que querían comprarlo. A ver, Big, Big Mari Molina, basado en su experiencia, ¿cómo ve el mercado de MDL después del 2012? Bueno, lo veo con mucha incertidumbre, con mucha incertidumbre. Creo que Estados Unidos es la clave. Vamos a ver cuál es la legislación si finalmente la administración Obama consigue aprobar su ley de energía y medio ambiente, que será fundamental para la continuidad de este mercado. No guardo grandes esperanzas respecto a lo que pueda suceder en Cancún. Básicamente lo determinante va a ser cómo y en qué condiciones va a ser aprobada la ley en Estados Unidos. La siguiente, si es que hay otra. Sergio, ¿qué país de Latinoamérica ha emitido más CERS? Bueno, Brasil son los países más grandes, pero hay que diferenciar entre CERS y proyectos. Lo que pasa es que Brasil y México, en particular México, México es una economía muy, muy carbonizada. Ya, o sea, tiene, digamos, por decirlo de algún modo, su generación de Producto Interno Bruto por unidad de carbono es mucho más alta que la generación de Producto Interno Bruto de Brasil. ¿Ah? O sea, México, Brasil, por ejemplo, el 80 o casi el 90% de la generación eléctrica es de origen hídrico. En el caso de México, pues el 70% es de origen térmico. Eso hace una diferencia, porque cualquier proyecto, o digamos así, un mega inyectado, hidroeléctrico inyectado a la red eléctrica de México, reduce, yo qué sé, por decir un número, un mega, 50.000 toneladas en México, y probablemente en Brasil sean 5.000 toneladas, porque es una red muy limpia. Por lo tanto, hay que hacer una distinción entre cantidad de proyectos y cantidad de toneladas reducidas. Pero naturalmente, los países latinoamericanos que más han emitido han sido Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, eh, pero no te sabría decir en un listado. Es cuestión de ver la página de la UNFCC, está claramente establecido cómo está la situación por toneladas y por proyectos registrados. Juan Carlos Russo, el plazo promedio para obtener la certificación es de ¿cuántos meses? Mira, siempre más de entre 12 y 24 meses. Otra pregunta, David Watts, ¿podrías referirte al tratamiento de los proyectos de eficiencia energética, por favor? ¿Qué problemas específicos enfrentan? ¿Cuál es la experiencia en ellos? A ver, los proyectos de eficiencia energética, bueno, vamos a ver de qué tipo de proyectos estamos hablando. ¿Ya? Los proyectos de generación, de cogeneración, por ejemplo, ¿ya? Son proyectos que no enfrentan tantos problemas desde el punto de vista metodológico, porque básicamente las reducciones vienen por dos partes. Por un lado,
porque tú estás generando una electricidad, digamos que si es que la inyectas a la red, que es producto de excedentes, ¿no? O de mejorar la eficiencia del proceso como un todo. Por lo tanto, ahí tienes una reducción de emisiones importante. ¿Por qué? Porque antes, digamos, hay que pensarlo del siguiente modo. Imagina que tú para generar, en principio, en un proyecto, piensa tú, para darte un ejemplo, en un ciclo combinado. Un ciclo abierto a gas natural, tú gastas la misma cantidad de combustible que gastarías si lo hicieras con ciclo combinado. De modo que tú podrías pensar perfectamente que estás reduciendo, o al aumentar la eficiencia con ese ciclo combinado, estás reduciendo emisiones de CO2. No sé si me explico bien. Por ejemplo, en un proyecto de cogeneración, digamos, imagínate tú un proyecto de cogeneración, a ver, ¿cuál te podría decir? Que utilice el calor a través de un intercambiador de calor, tú puedas generar con ese calor residual electricidad, pues eso se considera igual como si fuera una energía renovable. ¿Ya? Entonces, en los proyectos de cogeneración hay buenas potencialidades y hay metodologías claras y muy bien desarrolladas. Pero en los proyectos de eficiencia energética en edificios, por ejemplo, ya es un tanto más complicado. También hay proyectos que dan muchas reducciones que son, por ejemplo, por los cambios de luminaria. Pero en ese caso el gran problema son los sistemas de monitoreo y verificación que se hace sobre la base estadística, etc. Entonces hay bastante incertidumbre. Entonces depende, David Watts, es caso a caso. Guillermo Soberón, el que se generen mecanismos alternos al MDL no pudiera ser benéfico para darle un mayor dinamismo a la venta de los CERS de todas maneras. Yo creo que la existencia, nosotros hemos hecho como empresa un gran esfuerzo en materia del mercado voluntario, creemos que efectivamente le va a dar un mayor dinamismo, o sea, creemos que en la medida que se desarrollen otros estándares y que estos estándares sean aceptados por otros países, va a cambiar el universo. Si Estados Unidos comienza, por ejemplo, acepta CERS, se llaman CERS porque en este caso no vienen del MDL, pero imagínense que existaran reducciones certificadas por Voluntary Carbon Standard para cumplir sus compromisos. Eso significa inmediatamente un cambio sustantivo en el mercado y una mayor agilidad en los procedimientos. Nosotros creemos que lo beneficia. La próxima, Luis Guillermo Muñiz, costo en dólares por tonelada de CO2. Hombre, me la sé más en euros. Hoy mismo está en 11 euros. Si consideras tú que el euro debe estar hoy por hoy un 40% más caro que el dólar, si hablamos de 10 euros estaría en 14 dólares, más o menos, la tonelada reducida. Después dice Luis Ampudia, ¿cuáles son las perspectivas para la reunión de Cancún, México? Es decir, ¿cree usted que finalmente exista un acuerdo de Cancún? En Cancún, mira, yo creo que más allá tenemos que leer muy bien lo que pasa en las reuniones preparatorias. Esto, digamos, al final van todos los países muy, muy preparados. Entonces, yo particularmente creo que en Cancún no se va a conseguir un resultado espectacular, pero podría ser. Ojo que, por ejemplo, los mayores avances no fueron en Kioto, cuando se hace el protocolo de Kioto y después hubo otra conferencia, no, pero en Marrakech, que fue 2 años después, es donde se obtienen acuerdos significativos. Entonces podría haber una sorpresa. Pero hay que seguir las reuniones preparatorias, ahí vamos a tener una idea más exacta de lo que va a pasar. Cristian Sepúlveda, ¿qué me puedes contar sobre la comercialización en Colombia? Bueno, yo creo que Colombia es un país que en el último tiempo ha sido muy exitoso en sacar proyectos adelante, pero en general los CERS una vez emitidos, si te refieres al proceso de comercialización, los CERS una vez emitidos no hacen distinción de dónde vienen. Básicamente los compradores sí quieren CERS
de Colombia y quieren ser de América Latina porque están muy concentradas sus compras en China. Hoy por hoy el 75% de los ser vendidos el año pasado eran ser chinos, por lo tanto todos los que tienen compras a futuro de ser están muy cargados a China, por lo tanto quieren bonos de cualquier país nuestro porque les permite diversificar su riesgo. ¿Ah? Cristian Sepúlveda, ¿qué me puede...? Ah, ya, eso es. O sea, por lo tanto, hay demanda. Después dice Enrique, para los CERS basados en agroforestería, ya es unificado, se han unificado los criterios sobre la validación de bosques porque en Copenhague no hubo consenso. ¿Qué posibilidades tienen esta fecha límite? Yo la Sí, veo muy Jaime, complicado el disculpa, tema si puedes forestal. acercarte un Sí. poquito más al micrófono, gracias. Disculpa. Veo complicado, Enrique, el tema forestal en el seno del mecanismo de desarrollo limpio. Lo veo con gran potencialidad cuando salga el Cap and Trade o la ley en Estados Unidos. Estados Unidos está apostando mucho a los bosques. Juan Carlos, ¿tiene Paraguay presentado algún proyecto? Entiendo que sí. No lo tengo ahora mismo, pero entiendo que sí, tiene. Pocos, pero tiene. Después dice Marmi, ¿es posible modificar el alcance de mi proyecto ampliando después de haber enviado una carta de intención a mi AND y a la ONFC? ¿Qué tendría que hacer? Mira, en general, esto, si ya tienes tu proyecto y se lo enviaste a través de tu eh, entidad operacional designada a Consulta Pública de Naciones Unidas, es posible. Y lo que hay que hacer, dependiendo, hay que definir, hay que hacer un estudio si lo que te conviene es hacer una modificación, solicitar una modificación de la metodología, una ampliación de lo misma para que cubra lo que tú quieres de tu proyecto y para todo eso existen procedimientos claramente establecidos. No te podría decir cuál es exactamente lo que hay que hacer, cuál sería lo más adecuado que tuvieras que hacer, sería materia de una consulta específica. Después Jorge Torres, dada tu experiencia, ITT de Ecuador, ¿cabría suponer que sería aplicable ello en su momento a la cuenca carbonífera de Lota en Chile? Sabida cuenta que ella fue muchos años atrás. Mira, a ver, es distinto Jorge Torres, lo que hizo el gobierno eh, de, de Ecuador fue que él está dispuesto en un periodo en que el precio del petróleo estaba muy alto y aún ahora es rentable sacar ese petróleo que está ahí en esa reserva ecológica, lo podrían sacar y lo podrían vender ahora y se daría dinero ahora para los ecuatorianos. Por lo tanto, lo que ellos están diciendo, páguenme para no sacarlo, porque esto es un beneficio ambiental y dejamos de emitir CO2. Pero ¿qué pasa con Lota? Con, con, con Lota Schwager, que es donde hay minería subterránea, en la cuenca carbonífera. Simplemente que no es rentable sacarlo, ¿de acuerdo? No es rentable sacar el carbón, ¿ya? No sé, digamos, por lo tanto, nadie estaría dispuesto a pagar nada porque simplemente no se va a sacar, ¿entiendes? Es distinto el caso, por ejemplo, donde exista una rentabilidad clara de una mina de minería a rajo abierto, por ejemplo, en Colombia, que es un gran productor, y que dijeran, ¿saben cuánto me pagan por no sacar este carbón? A lo mejor alguien estaría dispuesto a pagar, ¿ya? Otra pregunta. Sergio, ¿cómo sabe un consumidor si un producto fue producido por compañías ambientalmente responsables? Esto se ve reflejado, Sergio, en lo que se denomina la huella de carbono. En general se están haciendo enormes esfuerzos. Era un tema que quería presentar ahora, pero lo decidimos en el mercado voluntario que lo vamos a presentar en otra webinar solamente lo relacionado con el mercado voluntario. ¿Mm? Bueno, yo creo, no sé, Fernando, hemos pasado
el tiempo, a lo mejor se están aburriendo, no sé, dime tú, Fernando. Sí, bien, bueno, ¿Aló? Sí. si por tu parte tienes, sí, si por tu parte tienes 5 minutos más, creo que podremos Sí, sí, tratar por supuesto. la totalidad de las preguntas. El número de participantes parece que no decrece, con lo cual, como la charla está siendo Ah, animada, vale, eso es porque, entiendo que hay un ya, interés. es que quería saber porque es que a lo En mejor cinco estaban minutos, sí. aburridos. No, hemos estado al máximo en 55-56 y todavía tenemos 50 participantes, lo cual muestra que Vale, estamos todos muy atentos. Muy bien, vale, quedan como 3 o 4 preguntas de momento y yo creo que con esto será todo por hoy. Voy de enviándolas. acuerdo. Ahí tienes la siguiente. A ver, Evelyn dice, pero Estados Unidos está dentro de los mercados voluntarios. ¿Ya no entraríamos a MDL o estaríamos equivocados? Evelyn, pero Estados Unidos está dentro de los mercados voluntarios. ¿Ya no entraríamos a MDL o estaríamos equivocados? A ver, vamos a ver. Estados Unidos efectivamente no ha ratificado el protocolo de Kioto. Para poder hacerlo necesita una ley nacional. Es decir, Estados Unidos fue uno de los principales, la administración Clinton de Estados Unidos fue, a ellos le debemos, y su vicepresidente Al Gore, a ellos le debemos casi el protocolo de Kioto. Tuvo una posición muy activa, ¿de acuerdo? Estados Unidos se comprometió en Kioto a que iba a reducir, etcétera. Clinton se comprometió, pero después ese compromiso no fue ratificado por el Parlamento norteamericano y cambió el gobierno y vino la era de Bush. ¿Ya? Entonces, la administración de Obama en Copenhague fue bastante más realista, no estuvo dispuesto a firmar para no pasar el mismo fiasco. ¿De acuerdo? Entonces, primero, Estados Unidos, vean ustedes que cada estado, por ejemplo la Unión Europea, lo que hizo fue, formó una ley, digamos, el European, que dio lugar al European Trade Scheme, a un sistema de permisos de emisiones de CO2 en Europa, que no es obligado por Kioto, es una ley europea que les permite a ellos, a los europeos, cumplir con sus compromisos de Kioto. ¿Ya? Y en esa ley europea ellos permitieron comprar reducciones o CERS de nuestros países. Podría ser que en Estados Unidos ellos también hagan su ley para cumplir sus compromisos que van a ser coincidentes con Kioto, con post-Kioto, con lo que sea después del 2012. Y también Estados Unidos podría, porque en la ley está, sobre todo en lo que está ahora en la ley que está saliendo, en la ley del senador Kerry con el senador Lieberman en el Senado, están varias cosas consideradas. Por ejemplo, está considerado de que si Estados Unidos reduce conforme lo establecido en esa ley, se les exija a los productos que van a importar de terceros países que si tienen un alto contenido de carbono en su fabricación, pues tengan que compensarlo. ¿Ya? Como es el caso hoy que se le está exigiendo algunos productos en Europa de manera voluntaria. Esa es una cuestión que está puesta en la ley y que tendría un enorme efecto sobre los exportadores latinoamericanos o chinos. Pero podría ser exclusivamente para China, por ejemplo. ¿Ya? Hay otra cosa que está contemplada también en la ley, o que están inmediatamente ya haciendo un fast track. Si aprueban la ley del senador Kerry con Lieberman, y si se aprueba la ley finalmente en Estados Unidos, están diciendo que sí van a aceptar bonos provenientes de México, por lo menos de México. ¿Ya? Y a lo mejor los países que tengan un tratado de libre comercio con Estados Unidos van a tener un tratamiento prioritario respecto de la compra de sus ser. Y pueden ser ser, pero podría ser, como dice Evelyn ahí, o como lo está diciendo Evelyn, que fueran bonos de nuestros países, pero que sean con el BCS, con otro estándar, con un estándar voluntario. ¿De acuerdo? Entonces todo eso está en trámite parlamentario, ¿ya? Lo estamos siguiendo como empresa muy, muy de cerca. Después dice Libélula, ¿pueden explicar un poco cómo funciona
No, me fui, me cambié. Dice, no, eso, ya leí la respuesta de Evelyn, Fernando. Sí, hay una nueva pregunta de Libardo, la leo. Dentro de los certificados emitidos, ¿cómo ha Vale. sido la experiencia para el sector residencial y transporte? ¿Podrías comentarnos casos exitosos Mira, y cómo ves su implementación? Livaro, ¿qué tal? Mira, el sector residencial está es complejo, y básicamente, como en el sector transporte, es porque la propiedad está muy atomizada. Imaginemos el caso de Perú, ¿ah? Que es, digamos, un país donde el Estado ha hecho un enorme esfuerzo para que los vehículos livianos se conviertan a gas natural. Al principio de incentivos, etcétera, a lo mejor podría perfectamente haberse montado un sistema porque naturalmente el cambio de gasolina a gas natural reduce las emisiones de CO2. Pero ¿cuál es el problema que tienen cuando uno va al mercado real? Cuando hay compradores. Los compradores se dan cuenta que los dueños de estos certificados, en el caso de los vehículos livianos que se convirtieron a gas natural, son los taxistas o son propietarios individuales. Por lo tanto, el costo de transacción que significaría para una compañía estar negociando certificados con cada uno de estos propietarios, el costo del monitoreo con cada uno de estos propietarios, lo hace, digamos, enormemente costoso. La prueba de ello es que en el sector transporte, que es uno, digamos, es el sector que en el mundo representa en términos agregados casi el 25% de las emisiones de CO2, las metodologías aprobadas, en los proyectos registrados por Naciones Unidas, no hay más, al igual como en el sector de bosques, más allá de unos 18 o 19 proyectos aprobados, ¿ya? Porque representa no solo dificultades desde el punto de vista de la comercialización, también, sino que también desde el punto de vista metodológico. En el caso del sector residencial pudiera ser más simple, pero el problema, el mayor problema dice relación con el monitoreo, que en el caso residencial podría ser también simple, pero hay que demostrar, por ejemplo, si nos vamos al sector residencial del área de concesión de una distribuidora de gas natural que quiere justificar esto, tendría primero que hacer un muy buen estudio y demostrarlo y dejarlo por escrito de todo cuál era el combustible que está utilizando el actual consumidor residencial. ¿M? Y después definir claramente el tema de la propiedad. No sé si hay una metodología aprobada, pero veo ese tipo de problemas. Después, Jessica. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cuál es la mayor deficiencia que encontramos en el ámbito nacional peruano que no hacer que se desarrolle este mercado en el sector transporte? Mi pregunta va sobre todo a la posibilidad de aplicar los MDL a proyectos como el COSAC, que se perdió la oportunidad y futuros corredores del metropolitano, así como el tren eléctrico y otros proyectos de transporte sostenible que se puedan desarrollar, efectivamente. Aquí, digamos, hay una oportunidad, primero por la enorme cantidad de emisiones de CO2 atribuidas al sector transporte, y en segundo lugar por el desconocimiento y las dificultades que se enfrentan. Vamos a ver una cosa. En Colombia ha sido notable el esfuerzo que han hecho en materia de transporte. Transmillennium ha generado bonos de carbono con su proyecto de transporte, atribuible básicamente digamos, a las reducciones que se producen producto de la racionalización del transporte público, de la oferta, de la adaptación de la oferta a la demanda por transporte público, de la racionalidad de los viajes, al sacar una enorme cantidad de vehículos. Pero también hay un desafío, porque ¿cómo se demuestra si uno hace un transporte público eficiente y de buena calidad? Pues puede haber mucha gente que utiliza transporte privado que esté dispuesto a pasarse al público. Y eso sí, supone una disminución de emisiones, pero todo eso supone monitoreo, verificación, un gran desafío. Entonces, por partes. Primero, ¿por qué en Perú no? Y en Colombia sí, porque simplemente en Perú hemos visto que, y en general, las entidades de origen estatal
y en este caso sí, efectivamente, como ha sido en el caso de Transmillennium, los dueños de las reducciones no son los buses, sino que las entidades que hacen la política que permita que el transporte se racionalice. Lo cierto es que en el caso peruano, el primero Protransporte y ahora el Metropolitano, que impulsa la Municipalidad de Lima, ha intentado licitar los certificados exigiendo precios, han hecho 4 licitaciones, Jesse, y nadie se ha presentado, simplemente porque las condiciones que han puesto para esa licitación son inaceptables. Los privados tienen necesariamente que tener rentabilidad, y las condiciones que ha puesto en este caso el corredor COSAC para poder hacer alguna cosa han sido, digamos, inaceptables. Nadie se ha presentado y por lo tanto se perdieron. Libélula, ¿cuál es su opinión sobre el rol de la AND en Perú al definir que un proyecto es bueno para el desarrollo sustentable del país y su adicionalidad de los proyectos, tomando en cuenta que la mayoría son hidroeléctricas y la matriz energética peruana, disculpen, y la matriz energética peruana se basa en ellas? A ver, vamos a ver. En primer lugar, digamos, como desarrollador tengo una excelente opinión de la Autoridad Nacional designada en el Perú. Es con diferencia, incluso por nuestra experiencia en Chile, en Colombia, en México, en Argentina, en toda América Latina, es con diferencia la autoridad nacional designada que menos se demora, que es más expedita. Tiene un procedimiento, cumplen una ISO, no sé cuál, que las obliga a ellas dar en un determinado plazo esta autorización. Eso en primer lugar. Eso, digamos, creemos que es bueno, porque si ya para un desarrollador es difícil aprobar un proyecto que te lo apruebe Naciones Unidas, que además de eso te ponga dificultades la autoridad nacional de tu país, pues es un doble trabajo, ¿ya? Segundo, ojo con el tema de, efectivamente, en el Perú se está, digamos, desarrollando la hidroelectricidad, pero podría, en virtud de los precios que actualmente se pagan, desarrollarse fuertemente el gas natural, y podría, como ha sido el caso de Chile, la electricidad o la generación de la misma carbonizarse. En Chile, hoy por hoy, a pesar de que hay un potencial hidroeléctrico notable, los proyectos que más se están desarrollando son los de carbón. Y básicamente porque la hidroelectricidad enfrenta problemas tanto de costos de inversión elevados, pero sobre todo dificultades porque hay muchas ONGs que se oponen a su construcción. Y vean ustedes entonces que al final los países tienen que optar por el carbón por esa razón. Por lo tanto, a mi juicio, creo, yo digamos siempre he defendido la hidroelectricidad, incluso la que utiliza presas, pero porque, digamos, creo que es mejor que las centrales a carbón, eh, y se corre el peligro, si es que no se dan las condiciones adecuadas, que las economías nuestras se carbonicen. Chile, hoy por hoy, que es un país, vean ustedes que Chile, por ejemplo, una reflexión importante. En el esquema europeo, en el European Trade Scheme, hay países europeos como Polonia, como la República Checa, dos de ellos, por ejemplo, que tienen un PIB por habitante similar o si no un poquito más bajo que el de Chile. Y sin embargo, esos dos países tienen obligaciones de reducción porque están sujetos al régimen de emisiones de la Unión Europea. Por lo tanto, tienen que comprar permisos y tienen que reducir. ¿Qué significa esto? Que Chile y México, que son países que han sido aceptados en la OCDE, no me cabe duda ninguna, que más temprano que tarde van a tener que cumplir regulaciones, se las van a imponer. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que México y Chile, por el hecho de estar o tener un desarrollo económico similar a algunos países que hoy están comprando bonos, luego van a estar sujetos también a esto. A ver, deja ver, Municipalidad de Guayaquil, ya ver, Libélula 2, es que me equivoco. Gustavo Amador.
En el caso de Guayaquil, la Municipalidad de Guayaquil ha impuesto el transporte público de la metrovía, eliminando una gran cantidad de vehículos que daban el transporte con unidades ineficientes. ¿Se puede registrar este proyecto? Se podría, Gustavo, porque si ya lo hizo, ya pues se perdieron los bonos. Si se hubiera hecho con la antelación debida, probablemente, como fue el caso de Transmillennium en Colombia. Muy bien, Bueno, estimados amigos, sí, ah, sí, adelante, hemos Fernando, efectivamente finalizado. Te doy la palabra. sí, bueno, le agradezco a todos su atención. Les pido disculpa que yo creo que a mí me interesaba más esta parte, creo que le hemos dado un buen tiempo y le agradezco a todos su atención y vamos a ver, lo habíamos ya conversado con Fernando, habíamos contemplado una presentación también del mercado voluntario que creemos que la podemos hacer en otra oportunidad. A todos los presentes les doy muchísimas gracias y a ti también, Fernando, por la oportunidad que nos has dado para hacer esta presentación. Muy bien, Jaime, pues gracias a ti por los contenidos, que son sin duda lo que cuentan en estas charlas. Contamos con tu segunda charla sobre el mercado voluntario. Anunciaremos a la audiencia con suficiente antelación cuando programamos esta charla, posiblemente ya para septiembre. Y bueno, pueden seguir consultando nuestro programa de webinars y la web de Leonardo Energy. Muchas gracias de nuevo a los participantes y a Jaime. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias, hasta luego.